finalizar, la propuesta de la fe cristiana en la familia nos va a ayudar en la reflexión un padre de familia. Abilio de Gregorio es licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense de Madrid, diplomado en Orientación Familiar, ha ejercido la docencia como catedrático de enseñanza secundaria en Salamanca, tiene numerosísimas publicaciones y ha participado en conferencias, en ponencias, en congresos nacionales e internacionales. Los que ya le conocemos sabemos su gran talla humana e intelectual. Abilio, gracias por tu disponibilidad. Muy bien, muchas gracias, Pascual, por la invitación a compartir con ustedes esta jornada de reflexión. Gracias, don Jesús, por acompañarnos. Nos das importancia con su presencia, nos hace importantes, nos sentimos importantes porque está el señor obispo con nosotros, ¿no? Y es así como que nos subraya. Por lo tanto, muchísimas gracias por ello. Y quiero también yo aprovechar la ocasión de que me prestan un micrófono para agradecer. He estado toda esta semana aquí en la diócesis de Orihuela Alicante. Hoy es el último día. Y debo agradecer a las personas que me han acompañado, a Elena Bermúdez, que ha estado permanentemente pendiente, a Mercedes y Julio, que han sido como el ángel de la guarda que me han planteado para algunos de los viajes que hemos hecho, y he quedado realmente edificado de cómo se ejerce la caridad en estas tierras, con qué discreción, cuando uno está acostumbrado a presenciar una caridad espectáculo por todas las partes. Aquí realmente he visto que se ejerce la caridad discreta, esta ayuda sencilla, esta ayuda cordial, sin alaracas, y de verdad que lo agradezco. Disculpen ustedes que empiece por ahí, pero me parecía obligado en mi último día de estancia aquí esta semana el hacerlo presente. Y me alegra además estar hoy en una reunión de laicos, porque ante todo, como ha dicho Pascual en la presentación, yo soy un padre de familia que me siento orgulloso de mi vocación de laico y me siento en cierta manera orgulloso de pertenecer a una religión en la que mi Dios no es solamente un Dios absolutamente trascendente, un Dios que está más allá, que es más grande que lo más grande, que lo es, claro, sino que mi Dios también es un Dios que en un momento determinado se hace laico como yo, entra en la historia. No me atrevo a decir que se seculariza, no vaya a ser que se interprete mal, pero... Y esto me anima a ser laico. Porque yo como laico, como persona, mejor dicho, tomo conciencia de que a mí no me ha sido dada la vida. A los animales le ha sido dada la vida. A todos los seres de la creación, menos al hombre, les ha sido dada la vida. A mí me ha sido encomendada. Y en el momento en que se me ha encomendado la vida, se me ha dicho, llévala a término, realízala. Fíjense que hay un mandato evangélico que dice, sed perfectos. Y el verbo perficio quiere decir precisamente eso, llevar a término la propia existencia. Trata de llevar a término tu existencia. Realízate. Expresión que les gusta tanto a nuestros adolescentes, ¿no? Realizarse. Pues realízate. Y resulta que yo en algún momento he pretendido tomarme en serio esto. Trato de realizarme. Y me he puesto a pensar cuál puede ser el camino para realizarme. Y me ha resultado difícil poder discernir cuál es el camino, de alguna manera. Entonces he hecho algo que hacía yo con mis alumnos cuando ejercía de profesor, antes de que me declararan descendiente del último Inca,
fue el incapaz, y me dijeron, vaya usted, ¿no? Yo tenía a mis alumnos frecuentemente, tenía que enseñarles a comentar determinados textos y no encontraba textos adecuados para hacer lo que yo quería. Entonces no me quedaba más remedio que escribir los textos yo. Entonces escribía yo los textos y se los daba. Y les decía a mis alumnos, bueno, hay que tratar de entender el texto, hay que tratar de descubrir qué quiere decir el texto, qué significado tiene el texto. Y entonces mis alumnos pues estudiaban el texto, aplicaban todas las técnicas de cohesión textual que se les había enseñado, etcétera, y al final alguien levantaba la mano y decía, profesor, yo creo que lo que usted quiere decir aquí es tal cosa, pero no tenía seguridad. Y venía otro que decía, yo creo que más bien lo que usted quiere decir es tal otra cosa. Y también tenía sus dudas porque no sabía si daba en el clavo. Y así sucesivamente, hasta que no me faltaba el listo de la clase, que levantaba siempre la mano y decía, profesor, ¿por qué estamos perdiendo el tiempo? Porque si usted es el autor del texto, díganos qué quiere decir el texto y evitamos estar perdiendo el tiempo aquí, ¿no? Y yo entonces reflexionaba y decía, este es el listo realmente. Si tenemos el texto y sé quién es el autor, ¿por qué perder el tiempo buscando el sentido del texto? Pregunte usted al autor. Y yo recibí el texto de mi vida y me dijeron, interprétalo, llévalo a término, realízalo. Y entonces, claro que me puedo sentar a pensar, pero también puedo preguntar al autor, ¿no es cierto? Y a mí me ha contestado. Y me ha dicho, ¿quieres llevar a término tu vida? Ser perfectos. Este es el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y me lo dijo como laico. No dijo a continuación, y si quieres ser, métete fraile o métete sacerdote. No, no me dijo eso. Me ha dicho sencillamente como laico. Entonces percibo que he sido llamado a la perfección. A mí me ha molestado particularmente mucho esto de que había unas personas que estaban llamadas al estado de perfección. Y yo me preguntaba, ¿y entonces yo qué? ¿Y después de la mediocridad, macho? Y entonces ya empecé a ver cuando planteaba así las cosas, me decía, no, hombre, tú también, al de la perfección. Pero había un retintino en el fondo que decía, pero yo al de la perfección. O sea que no, he sido llamado a la perfección, hasta el punto de que yo soy un consagrado como laico. A mí me consagraron el día del bautismo. Interpreto el bautismo como una consagración. Me consagraron. Y consagrarse en último término, ¿qué es? En último término me dijeron que me consagraba a ser signo del Dios vivo, allí donde esté. Y allí donde estoy es mi familia. Y en mi familia entonces mi vocación de consagrado, porque después me reconsagré con una mujer, porque nos reconsagramos un día, fuimos a la iglesia y dijimos, nos queremos consagrar esta mujer y yo a ser signos públicos del amor de Dios, que dicho así en términos coloquiales es, ¿queréis saber cómo es eso del amor de Dios? Pues si lo queréis saber, miradnos. ¿Qué no? Esta fue la reconsagración. Y de ahí deriva entonces todo el planteamiento posterior de la transmisión de la fe, o de la propuesta de la fe, o llámenlo como quieran, porque lo de la transmisión puede a veces ser mal interpretado. La fe no es un paquetito que transmito a mis hijos, ¿no? Sino es otra historia. Por eso entonces pretendo hacer la reflexión desde ahí, desde un padre de familia que se plantea con estos supuestos entonces el tema de la educación religiosa de sus hijos. Me llama mucho la atención que cuando uno incluye este capítulo, a mí me pasó con un libro que publiqué
que cuando la editorial Recibe y tenía un último capítulo que llevaba por título Familia y experiencia de fe, me contesta diciendo, oiga, que esto no es comercial, quite ese capítulo que no es comercial. Parece que esto no fuera. Entonces vamos a plantearlo desde ahí, como un padre de familia sencillamente que plantea el hecho de la educación en la fe de sus hijos. Recuerdo no hace mucho haber leído una entrevista que hacían al presidente de los sefardíes, me parece que era europeos, español, no recuerdo, y le preguntaban cómo era posible que después de tantos siglos de su expulsión de España hubieran llegado a conservar los sefardíes sus tradiciones, sus valores y sobre todo su fe religiosa. Y decía este hombre que es que la función prioritaria de la familia para un sefardí, decía, es precisamente esa, la transmisión de su fe y la celebración de la fe en la familia. Y a continuación hacía una observación que puede resultar impertinente, pero me parece conveniente decirla. Dice, y ustedes, los españoles, están en riesgo de perder la fe porque la familia no está dispuesta a cumplir con esa función. Dice, salvo pequeñas excepciones en España, y citaba algunos movimientos concretos, no veo que estén preocupados por este tema y lo cumplan. Dice, y ustedes van a perder precisamente esto. Bueno, pues con este ánimo planteo entonces el problema, ¿no? Y planteo el problema ante una situación crítica, una situación no fácil, una situación que puede estar llamada al desánimo en algún momento, puesto que observamos que todas las fuerzas del entorno pueden ser un tanto adversas. Quizás en la mesa redonda de esta tarde podamos hablar de ellas, pero lo hago también desde el optimismo de quien sabe de quién se fía, como ustedes, ¿no? Esas actitudes del optimismo y del pesimismo actualmente hay que ponderarlas bien, porque ya no sé qué valor tienen los términos. Yo comento que tengo un amigo que es muy optimista y nos suele acompañar siempre otro amigo que es muy pesimista, pero me empieza a preocupar porque el optimista el otro día decía, y dice, oye, como sigamos así terminamos todos pidiendo limosna, Dice usted es el optimista, Claro que el pesimista tenía que ejercer de, y entonces decía, sí, no sé a quién. Entonces, con optimismo vamos a tratar de enfrentarnos a este tema. Vamos a ver, cuando hablamos aquí de la propuesta de la fe, ¿de qué estamos hablando? Cuando estamos hablando de la educación en la fe, o de la educación de la fe, en la expresión que quieran, ¿de qué estamos hablando? Desde el punto de vista psicológico, psicoeducativo, no hablo desde el punto de vista teológico, que sería un atrevimiento imperdonable. Desde mi punto de vista, pues no tengo formación para ello. Pero ¿de qué estamos hablando ya? Y a mí me parece que estamos hablando de la formación de una estructura, de una matriz cognitiva de carácter religioso cristiano en el niño. Oiga, ¿y eso de una matriz cognitiva, de una estructura mental, qué es? Bueno, para que ustedes me entiendan, miren, lo que yo voy a exponer aquí, lo que estoy exponiendo en este momento, ustedes lo están oyendo, y a mí no me cabe ninguna duda de que todo lo que yo diga a lo largo de esta mañana, hoy aquí, cada una de las personas que está aquí presentes lo va a interiorizar de manera diferente, lo va a leer de una manera diferente, lo va a interiorizar de una manera diferente y lo va a interpretar de una manera diferente. Y la pregunta es, ¿por qué si estoy diciendo lo mismo cada uno lo va a interpretar de manera diferente? Pues porque cada uno de ustedes tiene puesto delante un filtro, una matriz, un molde. De tal manera que mis palabras van a pasar por el molde y van a tomar la forma del molde.
y van a entrar en su cerebro, como nos enseñó Piaget, con la forma que les da el molde, no tal como yo las he dicho. Por lo tanto, más importante que lo que yo pueda decir aquí esta mañana es el molde que tienen ustedes puesto ahí. La estructura mental, la estructura cognitiva mental que tienen ustedes diseñada ahí. De tal manera que una estructura mental de este tipo al final se convierte en un referente de lectura de la realidad, en un referente de interpretación de la realidad, en un referente incluso de interactuación con la realidad. Yo miro y veo la realidad de acuerdo con el referente que previamente tengo hecho. Oiga, ¿y cómo se ha construido ese referente? Ahí está la clave. ¿Cómo se construye ese referente? Ese referente puede ser un referente materialista, ese referente puede ser un referente hedonista, ese puede ser un referente cientista, o cientificista, perdón. Retiro la palabra cientista porque a mí me ha enseñado mi ordenador que no debo emplear esa palabra. Tengo un ordenador que me dice mi compañero el técnico que cambie ya, que debo cambiar el ordenador porque mi ordenador tiene poca memoria, me dice. Y yo que tengo pocas ganas de gastar, le digo, oye, pero es que tengo un ordenador que ciertamente tiene poca memoria, pero tiene una voluntad. Mire, usted si tiene voluntad, que se me toma hasta la libertad de cambiarme las palabras cuando las escribo. Las cambia, los suyos también. Entonces, cada vez que escribo en mi ordenador la palabra cientista, mi ordenador se toma la libertad y me pone cuentista. Y he llegado a la conclusión de que va a tener razón. Bueno, podemos crear una mentalidad cientista o podemos crear una estructura mental cristiana. ¿Me explico? Desde una estructura mental materialista se tiende a ver la realidad solamente desde ahí. Desde una estructura mental cientista se tiende a ver la realidad solamente desde ahí. Tener fe, en último término, es tener una estructura mental que nos lleva a mirar la realidad, a leerla, a interpretarla y a posicionarnos ante la realidad desde un referente, en nuestro caso cristiano, evangélico. Esto, desde el punto de vista psicoeducativo, sería el tema de la fe. No desde el punto de vista teológico, que supongo que tiene otras lecturas, pero sería fundamentalmente esto. Y a mí como educador, como padre educador, como educador profesional, me interesa mucho este aspecto, porque entonces yo debo preguntarme, oiga, ¿y cómo se configuran esas estructuras mentales? ¿Cómo se va configurando la estructura mental de un sujeto que me ha sido encomendado, como son mis hijos? ¿Cómo se estructura esto? Y entonces observo que hay tres vías fundamentales de construcción de una estructura mental en este sentido. Hay en primer lugar una vía, que es la vía 1, interioriza una estructura mental, primero por vía de modelos de identificación. Por una segunda vía, que es la vía de la instrucción. Y una tercera vía, que es la vía de la confirmación social. Constatar esto nos pone en situación difícil, porque hoy nos están fallando las tres. Vamos a analizar una por una, si les parece a ustedes, y cómo nos implican los padres. Primero, el niño que llega al mundo se integra a este mundo, de alguna forma, por observación e imitación de lo que tiene alrededor. Y por lo tanto, para él, lo que tiene alrededor se convierte inmediatamente en unos modelos con los cuales se identifica y que le sirven de vehículo para integrarse en el mundo. De alguna manera es un medio de socialización, es un medio de ingresar en ese mundo de valores. Y esto se hace inconscientemente y de forma espontánea. El niño, el impulso a la identificación con los modelos. Ahora bien, esos modelos que tiene delante no son todos los que están delante.
no son todos los que están delante, sino que el mundo para el niño desde un primer momento es algo muy reducido. En realidad para el niño el mundo no existe, el mundo queda reducido a papá y a mamá, fundamentalmente, que son aquellos que le satisfacen la necesidad básica del egocentrismo afectivo, de sentirse centro afectivo del mundo que le rodea. Entonces, si ese modelo que está ahí delante incluye a Dios o no incluye a Dios, va a ser importante para la primera transmisión de la fe, podríamos decir, o para la primera propuesta de la fe. El niño se va a hacer preguntas. Todo aprendizaje, en último término, no es más que respuesta a preguntas que se hace el niño. Y en las respuestas que de una u otra forma va a recibir el niño, puede estar Dios o puede no estar Dios. Y eso, de alguna manera, son las primeras redes cognitivas que va a tener el niño, desde las cuales va a hacer las redes posteriores. De aquí la importancia que va a tener esto primero. Y digo, nos está fallando, porque ya empezamos a comprobar que en un porcentaje altísimo de familias Dios no está presente. Y en consecuencia el niño crece con modelos de identificación que han excluido totalmente a Dios. Dios no está presente. Los que os dediquéis a la enseñanza lo podéis comprobar con toda claridad esto. El niño acude ya al ámbito escolar sin haber ni siquiera oído hablar de Dios. No digo ya las conductas, digo sin haber oído hablar de Dios. Ahora bien, el modelo de identificación, a mí como educador me interesa también saber que se refuerza ese modelo de identificación y que va a tener más efecto en la medida en que el niño percibe al modelo de identificación gratificándole necesidades afectivas fundamentales que tiene. Bien, recuerdo ya hace años, cuando yo empecé a dedicarme al tema de la orientación familiar, una experiencia que a mí me inquietó y me hizo reflexionar seriamente. Yo trataba en aquel momento con padres, madres, con familias que podía considerarles de altos valores. Incluso con valores de carácter trascendente, de última trascendencia, religiosos. Además, yo les veía que incluso tenían comportamientos vitales muy coherentes con estos valores. Yo no podía hablar de falta de coherencia. Y sin embargo, me resultaba bastante frecuente que cuando yo trataba con los hijos de estas familias, o con muchos de los hijos de estas familias, en edad ya avanzada en la juventud, en la adolescencia, había una tendencia casi visceral al rechazo de los valores de sus padres. Había una tendencia al rechazo. Y me comentaban estos chicos, no, si yo admiro a mis padres, si yo me parecen muy bien los valores de mis padres, pero a mí eso no me sale, no. Y claro, esto me ponía en cuestión las teorías que yo había estudiado. Y entonces cuando uno se pone a profundizar en este campo, ¿con qué me encuentro? Me encuentro con que la mayor parte de estas familias cuyos hijos hacían este rechazo habían creado un clima familiar poco gratificante desde el punto de vista afectivo para los hijos. No digo desde el punto de vista axiológico, digo desde el punto de vista afectivo. De manera que yo me encontraba con padres autoritarios, con padres reglamentistas, con padres moralizantes, con padres sancionadores. Y en consecuencia la propuesta de valores que estaban haciendo a sus hijos se estaba haciendo en un clima que gratificantemente para los niños les era punitivo. Pero como el niño, el adolescente después, no puede hacer un rechazo al padre o a la madre, porque le crearía un sentimiento de culpa todavía mayor, entonces hace lo que en psicología denominamos una proyección, hace una sustitución inconsciente, subconsciente, no reflexiva,
según la cual termina rechazando los valores que les está proponiendo su padre y su madre, porque en el fondo con eso da respuesta a la tendencia al rechazo de su padre y de su madre. El modelo de identificación aquí funcionaba desde el punto de vista de los valores, pero no funcionaba desde el punto de vista del clima afectivo necesario para que se pueda dar la identificación con esos valores que están haciendo los padres. Y esto me sirve igual para el mundo de la educación escolar, ¿eh? Me parece muy interesante lo que usted me propone, profesor, pero usted es un autoritario que a mí me anula. Usted es una persona que no me gratifica mis tendencias afectivas y por lo tanto se termina siendo un rechazo. Luego, el modelo de identificación no es solamente la ejemplaridad, que es muy importante, insisto, sino el clima en el que se produce. Y en último término, en el modelo de identificación yo hago una anticipación en la observación. Si quien me hace la propuesta observo que vinculado a los valores que me está proponiendo, en este caso los valores religiosos, está un carácter amargado, un carácter pesimista, un carácter neurotizado, de alguna manera terminaré pensando que los valores que me está proponiendo son la causa de ese carácter de la persona adulta que me lo está proponiendo, y entonces generará un rechazo a los valores que se me están proponiendo. Luego aquí tenemos un primer elemento. Cuando hablamos de la transmisión de la fe, oiga, no solamente estamos hablando de hablar de Dios a los hijos, sino que estamos hablando de cosas aparentemente tan pedestres como es la convivencia familiar. Yo por eso en alguna ocasión he dicho, y los pedagogos se me han echado encima, que la educación, cualquier tipo de educación, y más la educación en la fe, no es la consecuencia de una programación, no es la consecuencia de un discurso, que la educación como tal es algo muy sencillo, no es más que el efecto secundario, por lo tanto frecuentemente ni siquiera buscado, del trato que diariamente tiene un adulto con su educando, del trato que tiene. Porque en ese trato, aunque usted no se le proponga, aunque usted no lo proponga, no lo proyecte, aunque usted no lo quiera, le está haciendo partícipe al educando de lo que para usted es bueno, de lo que para usted es bello, de lo que para usted es verdadero. Oye, ¿de esas cosas habla usted con sus hijos? No, hombre, no. Yo no hablo de estas cosas, me van a decir después que les hablo por capítulos, además, no. No, hombre, no. Esto está implícito. Esto está implícito. Y eso es lo que educa. Y por lo tanto esta es la primera vía. Primera vía que, como digo, se nos ha venido abajo. Nuestras familias hoy, repito, aunque sea materia de esta tarde, pero nuestras familias hoy, en nuestras familias hoy ya no está presente Dios. En nuestras familias Dios no es un supuesto. Aquella vieja aspiración de la masonería del siglo XIX se ha llevado a la práctica. Et si Deus non daretur, como si Dios no existiera. Actuemos como si Dios no existiera. Vivamos como si Dios no existiera. Y esto no solamente en el mundo civil, sino en el mundo de la política, etcétera, sino también en el mundo de las familias. Y entonces nuestros hijos crecen creando sus redes de pensamiento sin Dios, como si Dios no existiera. No es el cómo, es que no existe ya para ellos. Y esto sería nuestra primera dificultad. He aquí pues una primera vía de la transmisión o de la propuesta de la fe de nuestros hijos. Pero no es la única. Hay una segunda vía que es la que denominamos la instrucción. Entendiendo por instrucción la comprensión del mundo, la configuración de una cosmovisión del mundo. Los conocimientos que voy adquiriendo del mundo. También por esa vía. No me estoy refiriendo simplemente a la enseñanza del catecismo, que también ciertamente, sino como algo más amplio, como la configuración cognitiva del conocimiento del mundo. Y entonces en este terreno tendríamos que decir lo siguiente: todo aprendizaje sólido que queremos que tenga efecto debe ser un aprendizaje
la moderna psicología y las ciencias de la educación nos hablan ahora del aprendizaje significativo, es decir, que signifique algo al niño. Entonces yo entiendo que la transmisión de la fe, el proceso es el siguiente, en este capítulo: una enseñanza que suponga que el niño adquiere una experiencia que para él es significativa y leída en clave religiosa. 3 pasos importantes. Que experimente, que esa experiencia resulte significativa y que sea leída en clave religiosa. Oiga, y entonces uno se pregunta, ¿y esto dónde lo puede hacer? Evidentemente esto lo puede hacer en la escuela. Ciertamente podíamos hablar de esto, pero no es el caso. Pero lo puede hacer también con otros materiales de construcción en la familia. En la familia el niño tiene una experiencia que por su propia naturaleza de ser experiencia familiar es por sí misma significativa, porque tanto más significativa será para el niño cuanto más cargada emocionalmente esté, afectivamente esté, y por lo tanto tiene ahí la oportunidad. Y entonces es ahí en la familia donde a través de estos elementos puede hacerse la transmisión de la fe. Voy a poner ejemplos para que nos entendamos un poco lo que quiero decir. Piensen ustedes que parto de una cosa que me parece muy importante. Creo que a veces sería bueno volver a leer, aunque no sea más que en clave literaria, las lecturas, aquellos libros sapienciales antiguos. Se denominan los libros sapienciales aquellos en los que se trata de reunir la sabiduría acumulada del ser humano, ¿no?, para explicar las cosas ocultas. Y entonces de ahí salen los libros de los mitos, de los griegos y todo eso, pero de ahí también en cierta manera el Génesis, Y en el Génesis a mí me fascina, me resulta muy interesante, repito, entiendan lo que voy a decir simplemente en clave literaria, no quiero dar otras claves porque no soy competente para ello, ¿no? Hay un momento en que ahí se nos dice que Dios quiere hacer algo semejante a sí mismo. El autor de esta parte nos quiere transmitir algo que me parece importante, me imagino. Y de cómo digo yo a esta gente que el ser humano es lo más importante que hay, que tiene un puesto señero en la creación, el más importante que hay. ¿Cómo les explico yo cuál es su papel en el cosmos? Por utilizar el título de Seidel. ¿Cómo les explico yo todo esto? Y entonces nos cuenta una historia. Aparece Dios y dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Primera definición de la dignidad humana. El hombre es digno, el ser humano es digno, porque es una imagen de Dios. Oiga, pero ¿Dios qué es? Dice, Dios es amor. Y entonces cuando Dios quiere hacer algo semejante a sí mismo, ¿qué hace? El amor. ¿Y cómo hace eso? Pues inmediatamente nos lo explica. Segunda narración. Y cogió barro, lo más tirado, y modeló una figura. Y cuando lo tenía modelada, oiga, recuerden lo que nos cuenta, dice que le sopló en las narices su espíritu. Lo entusiasmó. ¿Qué eso quiere decir? Llevar el Espíritu de Dios dentro, el entheus, el entusiasmo. Lo entusiasmó. El ser humano es un ser entusiasmado. ¿Qué quiere decir entusiasmado? Que lleva el Espíritu de Dios dentro. Lo más digno. ¿Se podía decir mejor? Parece que no. Pues sí, se podía decir mejor. No está completado. Y entonces dice que Dios, cuando ya había construido este primer ser humano, en este caso le tocó ser al hombre, podía haber sido la mujer, da lo mismo, dice que le provocó un sueño. Y cuando estaba en ese sueño, ¡zas!, le arranca una costilla.
Y entonces, desde el punto de vista literario, uno se queda perplejo y dice, ¿por qué manera más rara de contar la historia? Porque podía haber cogido otro muñeco de barro, ¿no? Parece lo lógico. Y haber hecho otro muñeco de barro. No. Dice que sometió a un sueño y le arrancó una costilla. Dice, ¿y entonces qué querrá decir el narrador con esto? Que el otro ser humano diferente, por favor subrayo, el otro ser humano diferente que va a salir de esa costilla, no es ni siquiera semejante al primero, sino que es parte del primero. El otro es parte de mí mismo. Mi mujer, por diferente que sea a mí, es parte de mí mismo, es un cacho de mí mismo, me explico, perdonen la expresión coloquial, es un cacho de mí mismo. Y solo cuando ese primer ser humano despierta y percibe que hay otro ser humano diferente, que podría haber sido un negrito de patera, da lo mismo, un ser humano diferente, que viene a sacarlo de su soledad, entonces hace el encuentro con él. Y entonces Dios dice, ahora está terminado. Perfecto. Ahora está terminado. Perfecto es no cuando el hombre desarrolla su inteligencia como imagen de Dios. No ni siquiera cuando está entusiasmado, no. Perfecto es cuando hace un encuentro profundo con el otro ser humano. Oye, ¿y cómo se llama ese encuentro profundo con el otro ser humano? Se llama amor. Por eso entiendo que cuando Dios quiso hacer algo semejante a sí mismo, no hizo al hombre al final. Hizo a la familia, ¿o no? Y en consecuencia, cuando la familia vive el amor humano, subrayo, en esta clave, la familia está siendo de acuerdo con el deseo de Dios. Y por lo tanto la familia evangeliza. Y esto entiende uno, se convierte entonces la vida de familia, viviendo intensamente el clima de amor, se convierte en una forma, en una vía de instrucción en la fe. Y ahora uno va constatando lo que nos pasa diariamente en casa a todos. Oiga, hoy me ha venido el chico o la chica triste. Y le veo preocupado o preocupada. ¿Qué te pasa, hombre? ¿Quieres que charlemos un rato? Venga, vamos a charlar un rato. ¿Qué prefieres? ¿Nos vamos a tomar un café a la plaza o qué prefieres? Aquí, venga, charla. Entonces lo escuchas. Y habla. Expone. He dicho lo escuchas, no le hablas. Lo escuchas. Y al final le preguntas, bueno, ya te has desahogado, ¿no? Pues sí. ¿Te encuentras mejor? Sí, papá. Oye, mira, una cosa. Vete ahora un momento, si quieres, y cuéntaselo al otro padre. Cuéntaselo a él. Aunque no te diga nada, te escucha, como te he hecho yo. Oiga, ¿creen ustedes que yo tengo que sentarme a dar una lección de qué es la oración a mis hijos después de esta experiencia? Fíjense, ha habido una experiencia familiar que para él o para ella ha sido muy significativa, porque estaba cargada de emoción, de afectividad, y ha sido leída a través de su padre o de su madre, ha sido leída en clave religiosa. El verdadero diálogo fe-cultura, el verdadero diálogo fe-vida. Dios entra en la vida dando sentido a todo, pero es un proceso largo, tardío. Antes supone que ha tenido que pasar por otra parte. Y Joseph Hunder dice, y habrá por fin una última etapa de crecimiento en la fe en la que termine percibiendo claramente que Dios se manifiesta a través de los otros hombres que me rodean. Pero esta es la etapa tardía, a la que no todo el mundo accede. Por eso Martin Buber en algún momento advierte,
empezar por el amor al prójimo sin haber pasado por el amor a Dios, cuidado que se está creando usted un fetiche, a lo mejor, ¿no? Entonces, saber ese crecimiento también, para los cuales los padres a lo mejor también podíamos prepararnos un poco en el conocimiento de todos esos procesos. Pues bien, no sé si hay alguna idea que no ha quedado lo suficientemente clara y estaría dispuesto a aclararla si ustedes creen necesario. Uno mira alrededor y dice, pues el tiempo he pasado, pero no sé si he dicho algo al final, ¿no? Pero si creen ustedes que no se ha dicho lo suficiente, pues estoy dispuesto a oír eso. Muchas gracias. Aclarar alguna cosa que queramos. Levantamos la mano, Mariló pasa el micrófono y hacemos estas declaraciones o preguntas. Le pediría si nos puede comentar algún libro donde documentarnos un poquito más sobre todo esto que estamos diciendo, algo un poquito de los años de, pues un poquito darle a los no sé, compartirlo. Pienso que es muy necesario en este momento, en todo lo que estamos viviendo, sobre todo también el tema de la catequesis, con las catequistas, con los padres, algunos reuniones con los padres, y creo que es un tema interesante. Muy bien, muchas gracias. Pues usted en la editorial Ediciones Palabra tiene abundante bibliografía sobre el tema, pero no me permita ver en de títulos en este momento porque erraría, pero en Ediciones Palabra puede encontrar usted bastante materia de esta dirigida hacia familia y educación en la fe, ciertamente, ¿no? En este terreno. Y ya más técnicamente, si a alguien le interesa, bueno, pues se le podría incluso proporcionar material sobre cómo es el proceso, cómo es la idea de Dios en el niño en el primer ciclo de educación infantil, cómo es la idea de Dios en el primer ciclo de varios, cómo es la idea de pertenencia a la Iglesia, cómo, bueno, pues si a alguien le interesara material de este tipo, pues yo le podría proporcionar pues materiales. ¿Otra cuestión, otra pregunta? Yo quería pedir, o a ver si es posible, que esto que nos ha dicho nos lo pudieran ofrecer. Sí, puede usted contar con ello. Puede usted contar con ello porque a Pascual yo ya le he prometido mandárselo por correo. Yo lo tengo aquí escrito, pero claro, está poco presentable. Está poco presentable porque está trabajado. Digo, pero podrán contar con ello. Bueno, pues yo llegaré mañana a Salamanca, de donde vengo, claro. Y una vez que llegue ahí, pues yo enviaré una instrucción de mandar un correo con el documento. Pueden contar con ello. Sí, una vez que lo tengamos, lo pasaremos por todas las redes que tenemos de correos electrónicos y estará colgado también en la web diocesana, que hay un apartado de documentación sobre el laicado, tocaremos ahí también la ponencia de Don Avilio. Por aquí, Mariló. Los que no tienen redes.
en la página web, sí, que se dirijan a la delegación y se lo hacemos llegar en papel o de alguna otra manera. Y yo solo quería decir una cosa muy importante, me parece. Ayer lo vi en Benidorm y lo he oído aquí y decirle que Dios le bendiga y viva la madre que lo parió. Le agradezco, desgraciadamente mi madre no le puede oír, pero se lo agradezco igual. Pero permítame sencillamente que le digan, oiga, cuando se acerquen a hablar con el Señor, recuerden el viejo. Acuérdate el viejo este. El otro día, hablando con alguien, le decía, bueno, el Señor sabe ya lo que necesitamos para que ¿no? Y esta persona me decía, dice, no creas, oye, se nos ha hecho ya mayor y pierda la memoria porque por favor recuérdenselo, pidan, yo les agradecería que tengan un recuerdo sencillamente, sería para mí el mejor agradecimiento decir, oye, vale. Bien, pues yo sencillamente quiero agradecerte, Abilio, pues lo que has alumbrado nuestra diócesis en esta semana, en todos los lugares donde has hablado, en todos los foros a los que te has dirigido, a tantas familias, a tantos docentes, a nuestros colegios diocesanos, a este curso de laico, realmente es un regalo y bueno, creo que tenemos que ser, yo me siento tremendamente agradecida y de verdad, pues, en nombre de todos los que te han escuchado, ¿no? en los diferentes sitios, muchísimas gracias por testimoniar con ese entusiasmo que me decía antes Don Jesús y con esa verdad y con esa certeza y con esa mirada tan profunda, ¿no? Que Jesús merece la pena y que nos lanzas a hacer el camino de la evangelización. Así que muchísimas gracias, David, de verdad. Qué delicadeza ejerce la caridad. Me piden que vengan, que esté ocupado para que no me sienta ya inservible y encima me dan las gracias. Se llama delicadeza. Gracias. Sabes, Elena, que lo hago con gusto. Es un poco de trabajo, cada vez un poco más de trabajo, pero bueno. Ya me gustaría poder venir corriendo, que venir como puedo. A veces tiene uno conciencia de que viene como un paquete, pero bueno, seguimos viniendo, ¿no? En las circunstancias yo suelo recomendar una cosa, tú sabes, en alguna ocasión lo he dicho, ¿no? Cuando llegan estos momentos complicados que uno lo limitan, yo ya he aprendido a no preguntar por qué. Porque no hay respuesta nunca, y además que si hay respuesta no la entiendo, casi nunca la entiendo. Preguntar a Dios por qué. Dice, pero ¿por qué me mandas ahora esto, no? Y me parece una impertinencia enorme, que es la pregunta que se hace al policía cuando te va a multar. Y dice, claro, ¿por qué me multa a mí, no? Pero sí he encontrado una salida que me parece mucho más rica desde el punto de vista incluso humano, no necesariamente incluso cristiano, ¿eh? La pregunta no es por qué, nunca. La pregunta es ¿para qué? ¿Para qué? Y si ustedes ante las situaciones difíciles, yo les recomiendo, se hacen esa pregunta, van a encontrar siempre respuesta y les va a enriquecer mucho. Mira, estaba yo bien y me quitas la vista. ¿Y eso por qué? ¿Qué te he hecho yo? No, esa pregunta no. ¿Y eso para qué? Y si te paras a pensar y dices, mira, para que mires para adentro, porque si miras para afuera no ves nada. O sea, no te das vista, ¿no? Entonces, sí, gracias. Nos queda tiempo para una pregunta más, si la hubiera. Yo quería decir una cosa. Aquí delante. Yo quería decir que estoy completamente de acuerdo, bueno, que estoy de acuerdo con usted, pero que creo que las catequesis pre-bautismales para los padres
tendrían que hacer incidencia en lo que usted dice. Nunca es pronto para hablarle a los niños de Dios. Los niños desde la cuna, que yo creo que lo que usted decía de sentar esos esquemas mentales, hacer mucho hincapié en las catequesis prebautismales, que nunca es pronto para hablarle a un niño de Dios. Porque eso, yo no sé, el Señor me regaló antes de yo tener a mis hijos un libro y eso decía, el niño es capaz de Dios y que los niños sepan, que los niños tengan conciencia, que los padres lo sepan, que son capaces de Dios. Y eso bueno, no sé si esto es una pregunta, ya lo digo. Tiene usted toda la razón, yo no lo diría mejor, pero tiene usted toda la razón. Ese es un supuesto sobre el cual el niño tiene que crecer, pero tiene que crecer desde el día que nace, tiene que desde el día que lo concebimos, ¿no? Pero desde ese día es el supuesto que tiene que estar ahí. Si realmente conociéramos cómo se configuran las estructuras mentales de las personas, veríamos la importancia que tiene. Siempre el niño se hace una pregunta, por pequeño que sea, se está interrogando, está tratando de entender el mundo. Esa pregunta, o una de dos, o incluye en su respuesta a Dios o no la incluye. Si incluye a Dios, las futuras preguntas que se hagan serán con el supuesto de que está Dios. Y entonces se va creando una red cada vez mayor. Si dice usted que no, si no está presente Dios, sigue haciéndose preguntas y las respuestas siguientes ya no incluyen a Dios y se va haciendo entonces toda una red. Esto nos lo ha enseñado el cognitivismo, ¿no? Se va haciendo toda una red donde Dios está ausente y llegará un momento en que, pues está instalado en un mundo sin sentido. Porque este es el gran drama, el gran drama. El drama del humanismo ateo, que decía en un libro por ahí, ¿no? Este es el gran drama. Un mundo sin Dios. Sin embargo, tengamos en cuenta, por favor, que Dios no ha hecho ningún ERE todavía, Nos ha puesto en tierra, de verdad, que está ahí, que quizás hemos amontonado demasiadas cosas entre Él y nosotros y no nos permite verlo, pero que está ahí, y que quizás nuestro papel es ayudar a quitar las cosas que se interponen para verlo más claramente. Pero bueno, de estas cosas no soy yo la persona indicada para hablar. Bien, vamos. ¿Hay otra pregunta? Breve, porque tenemos que terminar. Buenos días, señor Antonio. Darle las gracias por su claridad, su no leer el discurso que es llegar y hacer entenderlo mucho mejor. Y quería hacer una pregunta muy sencilla. En los cursillos matrimoniales, ¿usted considera que por 5 días, una hora, hora y media a la semana, ya un matrimonio se le hace consciente de los derechos del matrimonio, de los cánones de para qué se casan, de si buscan el beneficio de la otra persona, el fortalecimiento de su vida? Se le considera que se les hace consciente del deber que tienen de criar y educar a sus hijos, toda esa serie de cosas. ¿Se considera que es suficiente con una hora o 5 horas ya se le da tiempo y ya se pueden casar? Sí, está planteando usted una cuestión sensible. Mi respuesta es clara: no. Eso necesita procesos un poco más largos, ¿no? En 5 días uno no puede ser claramente consciente de lo que es el matrimonio desde la perspectiva cristiana. Quizás desde la perspectiva civil, bueno, no lo sé, pero desde la perspectiva cristiana supone mucho más que todo eso, al menos como yo entiendo estas cosas o como me han enseñado que son estas cosas. Yo último terminaría preguntando a las personas responsables de esta materia: si yo conozco a una chica y no estamos dispuestos a casarnos, ¿qué razones tengo yo para casarme por la Iglesia? ¿Tengo alguna razón para casarme por la Iglesia?
Es que es un sacramento, diga, ¿y eso qué es? Aclárenme, ¿qué es? ¿Qué es esto? Porque a veces da la impresión de que se va al matrimonio, a la iglesia, en el mejor de los casos, como se acude al chamán, que hace ahí cosas raras. ¿Pero esto qué es? Para preparar a esa parejita, prepararle para que asuma una función, pues más o menos como esto que describía yo antes, de una verdadera consagración. Nos vamos a consagrar a ser signos del amor de Dios ante el mundo. Y entonces esto sí tiene sentido, ir al sacramento. Pero si no, ahora esto 5 días no, oiga. Esto necesita procesos un poco más complicados desde el punto de vista cognitivo, porque en el fondo hay después otra cosa. Yo, un grupo con el que hemos estado reunidos, que fue el martes pasado, que hablamos sobre el tema del matrimonio y todo esto, les explicaba todo el proceso de maduración que explica después todo este tema, y eso ya supone procesos mucho más largos, ¿no? Que empiezan ¿cuándo? Pues a lo mejor a los 20 años antes de que nazca el niño que se va a casar después. Porque, sí, está totalmente de acuerdo. No se trata de dar unos informes, de dar unos conocimientos, menos es nada, menos es nada, pero habría que ir a... Bien, sencillamente sumarme por mi parte a 2 cosas que se han dicho. Por parte suya, al principio, igual que al final, ha dicho lo de la caridad discreta que había encontrado. Yo me sumo a esa percepción. Usted ha estado esta semana, yo llevo 4 meses, pero la cosa es que la verdad es que también tengo esa percepción de que saben ejercitar muy bien esa calidad discreta que llega mucho más que esa calidad de espectáculo que usted al principio señalaba. Y sobre todo agradecerle a él lo que ha dicho hoy, que he podido escucharle hoy, otros han podido durante toda la semana, pero yo me permitiría decir que, aparte de las gracias y el reconocimiento a esta semana, por lo menos en lo que a mí toca, tiene aquí su casa y tiene permanentemente las puertas de la diócesis de Orihuela-Alicante abiertas para hacernos tanto bien como nos ha hecho esta mañana. Muchísimas gracias. Que la mesa estará compuesta por don Abilio, Miguel Ángel Cerezo, consiliario del Secretariado de Familia, Luis Aznar, delegado diocesano de Educación en la Fe,